Eh, bueno, buenas tardes. El tema de la clase de hoy es platicar un poco acerca de cuál es el origen del cáncer. Eh, los objetivos que me planteé para esta clase son describir de forma general los orígenes del cáncer, comprender los mecanismos de las mutaciones que ocurren en el cáncer y que conllevan el origen del mismo, y mencionar la importancia que ha tenido la genética en la nueva clasificación del cáncer. Entonces, solo como una pequeña introducción con un dato histórico, sabemos que más o menos la primera referencia que se tiene al cáncer data de más o menos el año 3000 antes de Cristo. Esto producto del papiro de Edwin Smith, que es un papiro de Egipto, en el que se describe una serie de casos de medicina, generalmente con tratamientos quirúrgicos de la época, pero en el que se hace mención al caso de varias pacientes que tenían úlceras a nivel de la mama, lo que podríamos reconocer como las primeras descripciones del cáncer de mama. Y lo curioso es que justo en este papiro hay una descripción al final de cuando mencionan el cáncer, estos tumores a nivel de la mama, de que lo mencionan como una enfermedad que no tiene tratamiento. Ya más adelante, Hipócrates fue el primero que acuñó el término cáncer, ya que él se refería a los tumores que observaba en varios pacientes como cárcinos. Y otro hito importante es en 1761, Giovanni Morgagni, que fue un científico del Renacimiento. Él se dedicó a realizar autopsias de personas que en teoría habían muerto no había una causa aparente por la cual las personas habían fallecido. Y pues al momento de hacer las autopsias determinó que dentro habían varios tumores que crecían en varios órganos del cuerpo. Y a partir de esos conocimientos en el siglo XIX y XX, ya con el advenimiento de la biología, la teoría celular propuesta por Virchow, el descubrimiento del ADN, la importancia que este tiene y del genoma humano, así es como ha ido avanzando los conocimientos que hemos tenido a lo largo de la historia del cáncer. Entonces, como previamente únicamente conocíamos el cáncer como se utilizaba el término para referirse a un grupo de enfermedades pues, que se caracterizan por un crecimiento incontrolado de las células. Se han utilizado siempre varias definiciones y principalmente, bueno, al principio se utilizaban las clasificaciones histológicas que nos llevaban a definir el cáncer como un proceso descontrolado de división celular que conlleva el crecimiento de un tumor y la invasión de órganos de tejidos vecinos. En este punto, únicamente se clasificaba y se estudiaba el cáncer como una enfermedad propiamente de origen histológico. Eso nos lleva a comprender más o menos en esta figura cómo es que pasamos de un tejido normal a un tejido que se encuentra hiperplásico, en el que realmente no observamos mayores cambios a nivel de las células. Sin embargo, podemos ver que algunas se encuentran aumentadas de tamaño y generalmente también puede aumentar el número de las células. Entre la hiperplasia y la displasia se suele describir otra etapa que es la metaplasia, que realmente está definido como la sustitución perdón, la sustitución de un grupo de células por otro que generalmente no se encuentra en ese tejido. Uno de los casos, uno de los mejores ejemplos es el esófago de Barrett, en el que observamos una metaplasia en que las células escamosas son sustituidas por otro tipo de células que son células que constituyen un epitelio columnar. Luego de la metaplasia podemos pasar a la displasia, perdón, que acá ya observamos varios cambios citológicos a nivel de la célula, como por ejemplo el aumento en el tamaño y la forma del núcleo, el aumento en el radionúcleo citoplasma, los cambios de coloración que se pueden observar a nivel del núcleo y el aumento en la integridad mitótica. Y ejemplos de tejido displásico suelen ser los pólipos y los adenomas. Y por último tenemos ya lo que podemos definir como cáncer, que realmente que se caracteriza por la invasión de tejidos vecinos, que es lo que generalmente conocemos como una neoplasia. Sin embargo, ya en los últimos años, con el descubrimiento del genoma humano y la aplicación de estos conocimientos para comprender ciertas enfermedades, no solo el cáncer, eso nos ha llevado a definir los cáncer como realmente una enfermedad genética, que la principal característica de estas es la acumulación de alteraciones en el genoma, que es lo que va a constituir las bases del cáncer. Estas alteraciones son las que le van a dar a la célula cancerígena de ciertas características que le permiten escapar de los ciclos de control celular y de esta forma perpetuar su crecimiento. Eh,
Uno de los mayores hitos en este desarrollo de comprender de comprender el cáncer como una enfermedad genética es el desarrollo del Atlas del Genoma del Cáncer, que es un proyecto que inició en el 2005, cuyo objetivo principal realmente es determinar cuáles son los cambios moleculares biológicos de importancia que tiene cada cáncer y de esta forma encontrar diferentes mejores o nuevos tratamientos para la enfermedad. El primer cáncer que se clasificó fue el glioblastoma y hasta el día de hoy se han tipificado 33 tipos de cánceres, cada uno con sus diferentes mutaciones. Entonces, la importancia de esto, de comprender el cáncer como una enfermedad genética y el desarrollo de estos proyectos como el del el Atlas del Genoma del Cáncer, es importante porque nos permite realizar un rediseño de la taxonomía de los tumores, es decir, nos permite pasar de una clasificación puramente histológica a una clasificación basada en las alteraciones moleculares o genéticas que podemos encontrar en cada cáncer, como por ejemplo en el cáncer de pulmón, que pasamos de una clasificación de células histológicas, de células pequeñas y células pequeñas, a clasificar el cáncer pulmonar también de acuerdo a las mutaciones que va presentando, como EGFR, ALK, ROS o PDL1. Eso también nos permite el diseño de medicamentos que son específicos frente a diferentes alteraciones moleculares que pueden presentar cada tipo de tumor y asimismo la identificación de nuevos objetivos de tratamiento que nos permite mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer. Entonces, para entender el cáncer como una enfermedad genética, primero tenemos que comprender ciertas definiciones que nos permiten comprender cómo es que ocurren las mutaciones en una célula cancerígena. Entonces, el primero es comprender cuáles son los genes que se encuentran presentes en el cáncer. El primero es un oncogen. Realmente el oncogen, deriva de un protooncogen, que es un gen normal. Este gen tiene funciones de regulación del crecimiento celular y de la reproducción celular. Cuando existe una mutación en un protooncogen, este pasa a convertirse en un oncogen, que son genes activadores que van a promover la proliferación celular. La analogía con la que siempre se ha explicado cuál es la función o qué papel juega el oncogeno en la carcinogénesis es que equivale a tener constantemente presionado el acelerador de un carro. Por lo tanto, el carro continuaría avanzando sin control y de esta misma forma la célula continúa avanzando a través del ciclo celular sin ningún tipo de freno o de control y por lo tanto eso es lo que produce la oncogénesis. Uno de los ejemplos de un oncogen es el gen de Carras, que es el que codifica la proteína Carras. Esta proteína lo que hace es que cuando se recibe un estímulo de un factor de crecimiento del exterior de la célula, la proteína se va a activar, lo que va a llevar a la transducción de ciertas señales intracelulares que van a permitir la proliferación, que van a indicarle a la célula que debe crecer y dividirse, es decir, proliferar, o que debe especializarse para realizar algún tipo de función especial. La proteína Carras es una GTPase, lo que quiere decir que funciona con GTP. Cuando la proteína se encuentra unido a GTP es cuando se mantiene en su forma activa. Cuando la proteína degrada el GTP hacia GDP, pasa a su estado inactivo y por lo tanto toda la cascada de señal intracelular que promueve el crecimiento celular se detiene. Sin embargo, cuando ocurre una mutación a nivel del gen que produce la proteína de Carras, esta se va a mantener permanentemente activa, lo que va a propiciar que, a pesar de que no hay estímulos del exterior de la célula que promuevan la proliferación celular, al estar constantemente activada la proteína, simplemente la célula va a seguir creciendo y proliferando sin control. Por otra parte, otro gen importante que hay que mencionar son los genes supresores de tumores, que de forma normal estos genes disminuyen la división celular o indican a la célula cuándo debe dirigirse hacia la apoptosis si ha ocurrido un daño irreparable a nivel del ADN. Siguiendo la analogía del carro, estos genes equivaldrían a presionar el freno del carro, disminuyendo la velocidad del mismo y por lo tanto la reproducción celular. Sin embargo, cuando ocurre una mutación en estos genes, la célula cancerígena logra escapar de los mecanismos de control del ciclo celular y por lo tanto continuar proliferándose y creciendo sin control. Un ejemplo de un gen supresor de tumores es P53, que sabemos que P53 se activa como respuesta a daño que pueda ocurrir a nivel del ADN
así como ciertos factores como por ejemplo la hipoxia. P53 puede funcionar de dos formas. Uno, este conlleva que la célula detenga el ciclo celular, que se repare el ADN que se encontraba dañado previo a la síntesis o la duplicación del ADN, perdón. Y si este daño fue reparado de forma correcta, el ciclo celular se reinicia y por lo tanto se mantiene la estabilidad celular. Otra forma en la que funciona P53 es que cuando el daño al ADN es irreparable, esto va a hacer que se active la vía de la apoptosis, por lo tanto la célula muere, manteniendo de igual forma la estabilidad celular. Sin embargo, cuando ocurren mutaciones a nivel de P53, realmente la célula nunca nunca se detiene el ciclo celular, por lo tanto la célula sigue reproduciéndose y se siguen acumulando mutaciones a nivel de la célula que van a crear la inestabilidad genética, que no solo va a propiciar la carcinogénesis, sino también que ocurran mutaciones en otros genes, tanto oncogenes como genes supresores de tumores. Y así de igual forma, una mutación en P53 también puede ser que se esquive la vía de la apoptosis, que de hecho es uno de los mecanismos por los cuales las células cancerígenas logran hacer resistencia a la quimioterapia. Y de igual forma, perpetuando la inestabilidad genética. Otro tipo de gen importante que debemos mencionar es el gen de reparación del ADN, que cuando ocurre estos pues como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Participan en la reparación del ADN cuando ocurre un error, como por ejemplo acá, que podemos observar que cuando ocurre un daño en la doble cadena de ADN, participa una cascada de proteínas que está descrito que son los sensores los que detectan este daño. Estos se van a unir a los mediadores que van a activar o a reclutar a los efectores, que son los que se van a encargar del daño, de la reparación del daño del ADN. El gen de BRCA1 es uno de los ejemplos de genes de reparación del ADN, ya que es un importante mediador para que ocurra la reparación. Cuando existe una mutación a nivel de este gen, la proteína no va a tener una función adecuada y por lo tanto no se van a llevar a cabo los mecanismos, bueno, no ocurre la reclutación de los efectores y por lo tanto no hay un mecanismo que repare de forma adecuada el daño del ADN. Entonces, eso es con respecto a los genes que participan en el origen del cáncer. Ahora nos tocaría comprender cómo es que estos genes, qué mutaciones ocurren en estos genes, que es lo que lleva a la producción del cáncer. Entonces, primero tenemos que mencionar que las mutaciones que van a fomentar la proliferación celular y el desarrollo del cáncer se pueden clasificar en dos: las mutaciones germinales, que son prácticamente las mutaciones heredables, que prácticamente vienen ya sea desde el genoma materno o paterno, a través de los espermatozoides y los óvulos, o que pueden ser mutaciones somáticas. Estas son las que se pueden adquirir a lo largo de la vida de una persona debido a la acumulación de errores que se han dado durante la replicación del ADN, pero también a daño que ha ocurrido en el ADN por factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, la exposición a los rayos UVA o la radiación. Por lo tanto, estas mutaciones somáticas, como están asociadas a factores de riesgo, también se denominan como mutaciones adquiridas. Las mutaciones también se pueden clasificar dentro de tres tipos: las mutaciones moleculares, que van a cambiar específicamente las bases nitrogenadas del ADN, ya sea una sola o varias. Si es una sola, se denomina puntual, o pueden ser múltiples, en las que son varias bases las que se encuentran alteradas. Las mutaciones también pueden ser cromosómicas. En estas se va a afectar de forma completa un segmento del cromosoma, como por ejemplo ver acá en el ejemplo en el que ocurre una deleción, que se pierde una parte del cromosoma, pero también pueden haber duplicaciones en las que aumenta el número de genes dentro del cromosoma, o reordenamientos dentro del mismo cromosoma. Y por último tenemos las mutaciones genómicas, que estas van a afectar a todo el conjunto del genoma y van a producir cambios en el número de pares del cromosoma. Por ejemplo, las poliploidías, en las que tenemos más de una copia del cromosoma, o las haploidías, en las que tenemos una sola copia, o como por ejemplo el ejemplo que podemos ver acá, que es el síndrome de Down, que está constituido por una trisomía en el que tenemos 3 copias del cromosoma 21. Ya hablando de las mutaciones moleculares, que son las que afectan específicamente las bases nitrogenadas del ADN, podemos mencionar los polimorfismos, las mutaciones silentes, las mutaciones sin sentido o nonsense, las mutaciones missense o de sentido perdido o sentido erróneo, y las mutaciones friendship o de cambio de lectura. Un polimorfismo se refiere a la presencia de 2 o más formas variantes de una secuencia específica del ADN
que puede producirse entre diferentes personas o grupos de diferentes personas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la más frecuente es este, que es un polimorfismo de nucleótido único, el que podemos observar que dos personas tienen una secuencia diferente en las bases nitrogenadas. Aquí podemos ver que hay una tiamina, que hay una citosina, y acá hay dos citosinas. Sin embargo, este cambio realmente no afecta la función del ADN ni la proteína que se va a producir, y por lo tanto por eso es que se conoce simplemente como un polimorfismo. Realmente los polimorfismos no afectan la función de la proteína y por lo tanto no hay una manifestación clínica de este tipo de mutaciones. Por otra parte, las mutaciones silentes es en las que va a ocurrir un cambio en una de las bases de un nucleótido. Sin embargo, este cambio va a conllevar a que se siga produciendo el mismo aminoácido. Por lo tanto, la proteína codificada va a ser la misma y la función de la proteína no se ve alterada. Como podemos ver acá en el ejemplo, tenemos una secuencia de TTC que nos va a llevar al ARN AAG que va a producir la lisina. Puede haber una mutación en la última base que va a producir, que va a cambiar la secuencia a TTT. Sin embargo, el aminoácido producido siempre va a ser la lisina, por lo que la estructura y la función de la proteína no va a cambiar. Generalmente estas mutaciones tampoco tienen una manifestación, o sea, no tienen un cambio en la función de la proteína y por lo tanto no van a alterar la función de la célula. Por otra parte, ya tenemos las mutaciones que sí pueden ocasionar ciertos cambios, por ejemplo, las mutaciones missense o mutaciones sin sentido, que son mutaciones en las que de igual forma va a ocurrir un cambio puntual en una de las bases de nitrogenadas, lo que va a producir que se codifique un aminoácido diferente. Pueden haber dos tipos de mutaciones missense, que son estas que están acá, las conservadoras o las no conservadoras. En las mutaciones conservadoras va a haber un cambio de aminoácido que codifica la secuencia de bases nitrogenadas. Sin embargo, ese aminoácido comparte cierta similaridad en la estructura con el aminoácido original y por lo tanto la función de la proteína puede que no se vea alterada o se va a ver alterada en una mínima parte, como podemos ver acá el ejemplo. Sin embargo, en una mutación missense no conservadora, el aminoácido que codifica es completamente distinto tanto en forma como en función y por lo tanto sí van a ocurrir ciertos cambios estructurales a nivel de la proteína que van a alterar su forma y su función. Un ejemplo de una mutación missense es en la que ocurre a nivel de la anemia de células falciformes, en que sabemos que es una enfermedad causada por una variante en el gen de la beta globulina. En esta anemia, en este tipo de enfermedad genética, sabemos que los eritrocitos pierden su forma original, que es discoide, que le permite moverse fácilmente a través de los vasos sanguíneos, y se van a cambiar por esta forma elongada o de hoz, que está descrita así en los libros, lo que va a hacer al paciente que esté más propenso a padecer de eventos tromboembólicos o de hemólisis. La mutación que ocurre en esta enfermedad es una mutación missense en la que podemos observar que la secuencia normal GAG cambia por GTG, lo que va a conllevar que el aminoácido codificado sea una valina en lugar del original, que es el ácido glutámico, lo que va a cambiar la forma y la estructura de la hemoglobina y por lo tanto la forma de los eritrocitos, convirtiéndolos en eritrocitos disfuncionales. Luego tenemos las mutaciones nonsense. En ese tipo de mutaciones va a haber un cambio de base, pero en ese tipo de mutación, en vez de que se codifique un aminoácido diferente, lo que va a hacer es que nos vamos a encontrar con un codón de terminación, por lo tanto, la transcripción en ese momento va a detenerse. Todos los aminoácidos que tenían que codificarse después del codón de terminación no van a ser codificados y por lo tanto la proteína pierde totalmente su función. Como podemos ver acá en el ejemplo, tenemos una secuencia TTC que cambia por ATC y al momento de transcribir eso a nivel del ARN, esta secuencia UAG sabemos que es un codón de stop, por lo tanto todo lo que se encuentra después de esa secuencia de aminoácidos ya no va a ser codificado en la proteína. Uno de los mejores ejemplos de una mutación nonsense es la que ocurre a nivel de la fibrosis quística, que realmente la fisiopatología de esta enfermedad es que hay defectos a nivel de los canales iónicos, a nivel del epitelio, especialmente de los pulmones,
lo que va a producir la acumulación del moco viscoso y que se acumula en los bronquios de estos pacientes y lo que les da los síntomas. Esta mutación ocurre en el brazo largo del cromosoma 7 y que es específicamente en el gen que codifica la proteína CFTR, que participa activamente en la producción de los canales iónicos, que participan en el transporte tanto de iones cloro como iones sodio, y que al estar alterados no hay un adecuado transporte de iones a través de la membrana y por lo tanto ocurren las manifestaciones de los pacientes que tienen fibrosis quística. Y por último, también tenemos que mencionar las frame shift mutation, que realmente son cambios en el marco de lectura. Esto me costó un poco comprenderla, pero realmente es muy, pues, al final cuando te comprendes es muy sencilla. Lo que hay es que es una inserción o una deleción, acá es deleción, perdón, del número de nucleótidos que no es múltiplo de 3. Entonces, como podemos ver acá en el ejemplo, tenemos la hebra de ADN que codifica, que tiene sus bases nitrogenadas. Esto va a codificar cierta hebra de ARN mensajero que lleva a la producción de estos aminoácidos específicamente. Sin embargo, cuando ocurre este tipo de mutaciones, vemos acá que la T y la A fueron removidas de la cadena de la doble hélice. Por lo tanto, la hélice de AR, la molécula de ARN mensajero que se produce es totalmente distinta a la original y por lo tanto los aminoácidos que esta secuencia va a codificar son totalmente distintos a los que el ADN original hubiera codificado. Estas mutaciones ocurren principalmente cuando nos enfrentamos, cuando identificamos la inestabilidad microsatelital. Sabemos que hay ciertas células que que tienen defectos en los genes que participan en el mismatch repair de ADN. Cuando existen estos defectos a nivel del ADN, estas generalmente se empiezan a acumular en secuencias cortas que se encuentran repetidas dentro del ADN, que son lo que nosotros conocemos como microsatélites. Entonces, al ser secuencias cortas que se repiten, son más susceptibles a que ocurra una friendship mutation en estas. La importancia que tienen estas en el desarrollo del cáncer, especialmente que se ha asociado mucho al desarrollo del cáncer colorectal, es que ciertos genes reguladores del crecimiento dentro de los microsatélites tienen regiones promotoras. Entonces, cuando existen alteraciones a nivel de estos microsatélites, pueden haber mutaciones a nivel de los genes que regulan el crecimiento celular y por lo tanto eso es lo que produce la inestabilidad microsatelital en ciertos tipos de tumores. Y también importante mencionar que cuando nosotros diagnosticamos un cáncer, se ha establecido que este tumor probablemente ha acumulado millones de normalidades a nivel del ADN. Sin embargo, de todas estas alteraciones, solo algunas han participado activamente en la proliferación y en el crecimiento del tumor. Estas son las llamadas mutaciones drivers, perdón, que son las que aportan una ventaja de crecimiento a las células. Con el estudio genómico de los cánceres, como por ejemplo con el proyecto del Atlas del Genoma, se han identificado ciertas mutaciones que previamente no se habían asociado al desarrollo del cáncer. Sin embargo, se ha identificado que sí son mutaciones somáticas, que por lo tanto han sido mutaciones que el individuo ha adquirido a lo largo de su vida. Sin embargo, no han tenido ninguna relevancia en la proliferación celular y a estas mutaciones se les conoce como mutaciones passenger o mutaciones irrelevantes, que son las que no producen una ventaja evolutiva a la célula cancerígena. La importancia de esas mutaciones passenger es que nos permiten identificar qué exposiciones previas ha tenido la célula cancerígena que llevó a la acumulación de errores en el ADN y a errores en la reparación del mismo, que fue lo que promovió que algunas mutaciones passengers se convirtieran en mutaciones driver. Entonces, como conclusiones, podemos mencionar que el cáncer es una enfermedad genética en la que la acumulación del daño en el ADN conlleva un estado permanente de crecimiento. No todas las mutaciones pueden llegar a producir alteraciones en la función de las células y por lo tanto no todas las mutaciones pueden promover el crecimiento del cáncer. Aunque algunas mutaciones no participen de forma directa en el desarrollo del cáncer, estas sí pueden promover el aparecimiento de mutaciones drivers que sí se han asociado activamente con la carcinogénesis. Y por último, que entender las bases genéticas del cáncer nos ayuda también a comprender de una mejor forma la enfermedad y mejorar los tratamientos actuales que tenemos disponibles.
Y eso era lo que tenía preparado para hoy. Gracias. Mm, Gracias, Pablo. Vamos a ver. Veo comentarios para Pablo. La que no muy entiendo es esa frame shift mutation. Porque, o sea, cambio en el marco de lectura, o sea, lo leen de 5 a 3 o de 3 a 5, ¿cómo es que funciona? Yo lo que entendí era que eran